Líbano es ahora mismo el principal punto de conflicto en Oriente Medio. Israel y Líbano llevan a cabo una nueva ronda de negociaciones en Estados Unidos, pero el ejército israelí sigue con sus ataques sobre suelo libanés. Este miércoles deja al menos 11 muertos en una operación que sigue avanzando por el sur del país. Y hasta ahí de momento, después de que Donald Trump abroncara duramente a Benjamin Netanyahu, según informó el medio estadounidense Axios. Pero vamos a conocer más de la situación con este informe que ha preparado nuestra redacción. Israel y Hezbolá continúan sus ataques transfronterizos. El grupo militante respaldado por Irán reivindicó varios bombardeos contra objetivos israelíes en el sur del Líbano en las últimas horas, mientras que los medios estatales libaneses también informaron de ataques israelíes en el sur del país. Esto ocurrió apenas unas horas después del anuncio de una pronta desescalada, según la embajada libanesa en Washington. Israel no lanzará una ofensiva a gran escala contra Beirut, a cambio de que Hezbolá se abstenga de lanzar ataques contra Israel, lo que brindaría la oportunidad de extender el marco del alto al fuego a todo el territorio libanés. La propuesta fue anunciada inicialmente por el presidente estadounidense Donald Trump, tras una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Trump afirmó que ninguna tropa israelí iría a Beirut y que Hezbolá no volvería a disparar. Israel ya había amenazado previamente con bombardear los suburbios de la capital libanesa, en medio de su incursión más profunda en Líbano en los últimos 26 años. Netanyahu confirmó la llamada telefónica, pero su tono fue más cauto. Hablé con el presidente Trump y le dije que si Hezbolá no cesa sus ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura se mantiene inalterable. Paralelamente, las fuerzas de defensa de Israel continuarán operando según lo previsto en el sur del Líbano. Tras el llamado de alto el fuego, la ONU celebró una reunión de emergencia convocada por Francia. El Consejo instó a Israel a detener su avance en territorio libanés, pero el gobierno de Netanyahu dijo que busca restablecer la seguridad en el norte de su país, lo cual fue criticado por el embajador de Francia. Hezbollah es el responsable de esta guerra. Reconocemos el derecho de Israel a la legítima defensa. Sin embargo, nada justifica la continuación ni la magnitud de las operaciones militares en Líbano. Israel debe detener los ataques, ya que muchas personas son desplazadas, muertas o heridas, y la ocupación del territorio se profundiza cada vez más. Lejos de traer la paz, corre el riesgo de avivar aún más la inestabilidad. Como parte de este último esfuerzo diplomático para poner fin al conflicto, Líbano e Israel celebrarán su cuarta ronda de conversaciones en Washington entre este martes y miércoles. Bueno, pues en este punto nos preguntamos hasta qué punto van a ser fructíferas las negociaciones con un cese al fuego que, como hemos visto, no se respeta. Se ha hartado también Donald Trump de que Netanyahu actúe por su cuenta y está quizás el premier israelí boicoteando los planes de Estados Unidos. Bueno, para debatirlo nos acompañan Brian Acuña, él es profesor universitario y estudiante de la maestría en diplomacia de la Universidad Nacional de Costa Rica. También Alberto García Watson, él es analista internacional y ex corresponsal en el Líbano, también con cubrimientos en Siria, Palestina e Israel. Antes de dar inicio a este debate, les recuerdo, como siempre, que pueden comentar en redes sociales con el hashtag France24-ES y escuchar tanto este episodio como todos los anteriores en su plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y también en TuneIn. Ahora sí, ya sin más dilación, voy a empezar con Brian por alusiones. En primer lugar, ¿cómo ve estos diálogos que comienzan en Estados Unidos, que hasta ahora no han dado un fruto mayor porque a priori rige un cese al fuego que sobre el terreno no se está viendo? Sí, en este sentido, Rodrigo, creo que es importante destacar de que el alto al fuego que se ha negociado ha sido directamente entre el gobierno de Líbano y directamente, digamos, Israel. En este punto hay que entender de que el asunto, como tiene que ver mucho con la situación de Hezbollah, pues de alguna forma ha visto, digamos, un poco violentado el tema del alto al fuego, incluso una ampliación de la línea amarilla de la buffer zone que Israel inicialmente iba a controlar, llevándolo incluso hasta el día de hoy a tomar, digamos, una zona estratégica como el fuerte de Beaufort y por el otro lado también ampliar incluso los ataques hacia suburbios cercanos a Beirut, ¿verdad? Por ejemplo, la zona de Al-Daille, que lleva, digamos, algunos momentos en los cuales han sido atacados. Lo cierto es que hasta el momento el acuerdo ha tenido, digamos, poca efectividad. Evidentemente también
tiene mucho que ver en estos momentos con la situación extendida que se refiere a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y de momento lo que podemos, digamos, vislumbrar es las intenciones de por lo menos evitar de que la escalada llegue incluso a la propia Beirut, como pudo haber ocurrido, digamos, algunos años atrás. Pues interesante esto último que nos apunta. Voy también con Alberto. Le doy las gracias por estar con nosotros. Alberto, le pregunto también cómo cree que van a poder ir estas negociaciones, qué podemos ver allí. Como nos dice Brian, el alto el fuego era con Hezbollah, sigue la guerra sobre el terreno, pero también qué capacidad tiene el gobierno libanés, bueno, de implantarse sobre el terreno. El gobierno libanés tiene poca o nula capacidad para implantarse sobre el terreno, primero porque no tiene un ejército. Hay que ser coherentes a la hora de analizar que la capacidad militar libanesa es nula, porque Estados Unidos e Israel no han permitido el que el Líbano pudiera tener una fuerza aérea, pudiera tener realmente un poder militar para poder confrontar primero el gran peligro en la región, que es Israel, que ya tuvo cerca de 2 décadas invadido el sur del Líbano, y posteriormente en la guerra en la vecina Siria, que contó con muchísimos ataques por parte de los grupos takfiríes yihadistas contra el Líbano porque querían buscar una salida al mar y no lo tenían obviamente por el lado de Siria porque estaban las bases rusas de Latakia y Tartus y por lo tanto lo buscaban por el norte del Líbano y el Líbano no se podía defender. Por eso, francamente, jugó el papel Hezbollah de ejército libanés y protegió las fronteras. Yo por aquellas fechas, en el año 2014, 2015 y 2016, era corresponsal en el Líbano y tenía que desplazarme casi a diario a la zona de Arsal, de Baalbek y zonas colindantes con la frontera siria porque eran a diario atacados por los grupos yihadistas y eran repelidos los ataques por parte de Hezbollah. Hezbollah surge a partir de 1982 también con la agresión y la invasión israelí del sur del Líbano y eventualmente cuando entraron a Beirut tenemos constancia de las matanzas de Sabra y Shatila con la presencia y la colaboración de las tropas israelíes y por lo tanto, como digo, el ejército, el gobierno libanés no puede hablar en nombre de Hezbollah ni tampoco puede realmente comprometerse a que se va a desarmar a Hezbollah porque, como decía Hezbollah en los tiempos en los que yo estaba en Beirut, si no existiera Hezbollah, hacía mucho tiempo que los grupos yihadistas y el ISIS, el Daesh, estarían regulando el tráfico en Beirut. Por lo tanto, como digo, el gobierno libanés puede llegar a acuerdos con Israel. Israel nunca va a respetar los acuerdos porque incluso con el cese al fuego que tiene lugar en 2024, en noviembre, hasta la fecha Israel ha irrespetado, ha violado ese alto el fuego entre 5 y 8.000 ocasiones diferentes, con una cantidad de muertos y de desplazados, más de 1 millón de desplazados que no han permitido ni siquiera en este momento regresar todos a sus domicilios. Por lo tanto, un gobierno débil y un Hezbollah que mantiene un poderío y una fuerza y también un apoyo de grandes sectores de la población libanesa, no solamente de los musulmanes chiitas. Cuando uno iba a los mítines del líder de Hezbollah en Beirut, uno veía que solamente, o sea, que no solamente habían seguidores musulmanes chiitas, habían sunitas, habían drusos, habían cristianos, habían de todo. Y esto lo ha provocado básicamente la agresión que permanentemente está sufriendo el Líbano por parte no solo de los grupos yihadistas en los peores años de la ofensiva takfirí, pero también durante todos estos años en los cuales Israel nunca ha dejado de atacar especialmente al sur del Líbano, pero también lo hemos visto como gran parte de Beirut, Dahier, que son los suburbios del sur de Beirut, han quedado completamente destruidos y ya finalmente estaba cediendo
Israel también a bombardear zonas cristianas y zonas de toda índole, no solamente de lo que se llama el fuerte o los bastiones de Hezbollah, sino ya todo Beirut. Por lo tanto, el Líbano no tiene un gobierno realmente con fuerza, no se puede comprometer. Aquí tiene que haber negociaciones directas con Hezbollah. Incluso Donald Trump ha llegado a poner algún tuit en X donde supuestamente ya él habría establecido hasta contactos con Hezbollah, ¿no? Algo, una fanfarronada nueva del presidente Trump, pero en esas estamos en este momento en el Líbano. Pues voy a darle la palabra a Brian con dos cosas que nos comentaba Alberto. No sé si coincide que de facto puede ser Hezbollah una especie de ejército o el ejército de facto del Líbano porque bueno, las tropas del gobierno libanés no tienen fuerza suficiente. Y es interesante esto. ¿Usted cree que en algún momento vamos a poder ver, no sé si a Israel o al menos a Washington, negociar directamente con Hezbollah? Bueno, la primera parte que menciona en ese sentido, Alberto, pues es muy cierto. Hezbollah lleva décadas ganando fuerza que el pueblo libanés, obviamente de la data de infraestructura militar por parte del Líbano necesariamente, aunque por supuesto eso es un factor que se ha venido pues también pues, dando en algún momento, sino también porque recordemos de que Hezbollah de alguna manera es una fuerza que ha ampliado su capacidad debido a la complicidad y al apoyo que recibe directamente del gobierno de Irán, ¿verdad? Aquí en este punto es muy importante destacar de que si bien Hezbollah es una organización militar con un brazo político y un brazo social que funciona dentro del Líbano, lo cierto es que también es parte de la política de profundidad estratégica que utiliza el gobierno de Teherán. En este punto también es pues, importantísimo señalar una parte que menciona Alberto y poder destacarlo, digamos, y ampliarlo, que tiene que ver, digamos, propiamente con la incapacidad que tiene el gobierno libanés para poder tomar algunas decisiones. Si bien Hezbollah nace en los años 80 debido a la invasión que Israel efectúa contra el sur del Líbano y que incluso lo lleva a tener, digamos, una ocupación territorial hasta el año 2000, lo cierto es que el empoderamiento de Hezbollah ha superado incluso la retirada israelí del año 2000, ¿verdad? Llevando, digamos, a una situación en la cual, al final de cuentas, el gobierno de Líbano no ha logrado controlar a la organización islamista en este sentido que, pues sí, si bien en algunos puntos ha funcionado como una especie de ejército de facto, lo cierto del caso es que también ha violentado, digamos, la soberanía y la seguridad del norte de Israel, ¿verdad? Incluso si habláramos única y exclusivamente de la situación hasta el año 2000, después de la retirada que hace Israel, no habrían, digamos, razones suficientes para que Hezbollah continuara ampliando sus capacidades a través del empoderamiento que Irán les ha brindado y también, obviamente, todo lo que ocasiona la situación del año 2006 en adelante, ¿verdad? Obviamente nos quedamos un poco cortos si lo dejamos únicamente en algunos factores o en un elemento de responsabilidad. Aquí las responsabilidades han sido mucho más amplias, ¿verdad? Incluyendo entender de que la situación del Líbano es una situación que se viene presentando incluso desde muchísimo tiempo antes de que apareciera Hezbollah o que incluso que se diera la ocupación de Israel de una zona libanesa, en la propia guerra civil, ¿verdad? Con la presencia de Siria y de otros actores, incluyendo la Organización para la Liberación de Palestina, vamos a ver, digamos, cómo la situación del Líbano era lo suficientemente tensa y lo suficientemente, digamos, atomizada para llegar a la situación en la que están actualmente. Hay que entender también que el Líbano intenta, por lo menos constitucionalmente, darle cabida a todos los grupos políticos, pero el mismo sectarismo y la misma competencia entre los diferentes actores de la región lleva a que al final de cuentas el Líbano se ha convertido en una especie de botín de guerra para los diferentes, digamos, participantes de la región. El tema, digamos, relacionado con Siria, por ejemplo, que también menciona Alberto en algún momento, es súper importante porque cuando existía este famoso
eje chiita, esta media luna de influencia de Irán sobre diferentes países, hemos visto cómo han mantenido una influencia bastante importante sobre regiones iraquíes, bueno, lo que se refiere también a regiones de Yemen, aunque esto, digamos, para los alcances actuales es un poco, digamos, menos importante de momento, pero es importante. La situación de Siria con Bashar al-Assad, que fue después pues, sacado por los grupos takfiríes, como bien lo menciona Alberto, y lo que ocurre directamente con la situación libanesa, que entra en una constante de inestabilidad que se estaba buscando, digamos, de alguna forma solventar. Con respecto a la segunda pregunta, si en algún momento debe haber negociaciones con Hezbollah directamente, yo diría que no lo veo, digamos, en un corto plazo que se haga de manera directa, pero sí creo que en algún momento podría existir un contacto indirecto con Hezbollah para tratar de ir buscando un punto intermedio. Creo que al final de cuentas, todos los actores que están involucrados en el conflicto van a tener que entender de que Hezbollah como tal, digamos, como organización, lo que debería, digamos, de entenderse es que esta debería estar sumergida dentro de la realidad libanesa y no sustituir, digamos, la parte política y su centralidad dentro del Líbano. Hay que entender de que Hezbollah es una fuerza política importante dentro del país, pero no en las condiciones actuales en las cuales pues, pone en riesgo no solamente al norte de Israel y posiciones, digamos, de países que consideran enemigos, en este caso principalmente Israel, porque además lo hace como parte de esta política expansiva del gobierno de Irán, y me refiero a expansiva desde la perspectiva de profundidad estratégica que tiene Irán, y que por el otro lado también, digamos, en su momento, entender de que se tiene que aceptar Hezbollah como lo que es una organización que también tiene un brazo político y que tiene un brazo social que da, digamos, estabilidad dentro de los sectores principalmente chiitas del país, ¿verdad? Junto con, por ejemplo, el Grupo Amal y otras organizaciones que también, digamos, mantienen esta pluralidad que existe, por lo menos en el papel, a lo interno del país. Le pregunto a Alberto, ¿ve la posibilidad de que algún día Hezbollah pues pueda llegar a un escenario de negociaciones, sea con Washington, sea con Israel, en el punto que nos indica Brian, como una parte más de la política israelí, no como una parte? No, francamente yo no veo que existan posibilidades de manera directa de ningún tipo de negociación con Israel. Primero porque el Líbano en sí, su constitución lo proclama, no reconoce al régimen sionista de Israel, eso por un lado, y obviamente Hezbollah nace como consecuencia de una agresión israelí, a pesar de que el señor Acuña lo pone como Hezbollah representa el proyecto expansionista iraní en la región. No hemos visto ningún solo país que haya intentado darle un bocado al territorio israelí por ningún lado. En cambio, hemos visto como solamente el año pasado Israel atacaba a 6 países diferentes. Israel tiene un proyecto y el mismo primer ministro Benjamín Netanyahu lo ha aclarado en los pasados meses. Sigue vigente el proyecto del Gran Israel, y el Gran Israel va desde el río Nilo hasta el río Éufrates en Irak. Y por lo tanto, desestabilizar la región, debilitar a todos los países que en su momento, en un principio, habían sido antisionistas y habían protegido la causa palestina, pero que estamos viendo como Egipto, que se vendió obviamente a los intereses occidentales e incluso a Israel. Hemos visto como Irak cayó también con las mentiras del presidente Bush al ser invadido, 20 años de ocupación militar. Y hemos visto como Siria también ha caído, y en este momento es el jefe de Al-Qaeda en Siria el que gobierna con el beneplácito de la alfombra roja de Occidente e Israel. Pues francamente no es Hezbollah un país que está, una formación, es un partido político que tiene un sector, ala militar y un sector social importantísimo, pero eso también lo tiene Hamas en Palestina, y también lo tienen todos los grupos políticos en Palestina que han visto cómo su territorio ha sido carcomido por un proyecto, el proyecto sionista. Entonces, obviamente, en lo político también conlleva el tener un ala militar, y obviamente el que ponga en peligro Hezbollah al norte de Israel es francamente dudoso, ¿no? Porque
realmente Israel es quien mantiene a todos los países de la región bajo su bota, intentando siempre buscar la forma de agredirlos. Yo recuerdo cuando era corresponsal en el Líbano que hice un reportaje sobre las tropas de UNIFIL, los cascos azules en el sur del Líbano, e incluso le hice una entrevista extensa al entonces comandante de aquellas fuerzas, el comandante italiano, y él me decía fuera de micrófono, porque por cuestiones protocolarias no lo podía decir al aire, fuera de micrófono me decía que todos tenían que reportar cientos de violaciones, tanto del espacio aéreo libanés por parte de las fuerzas israelíes como del espacio marítimo y las entradas constantes sobre territorio libanés. Lo que ocurre en 2006, cuando varios soldados israelíes son capturados por Hezbollah, es porque, y es creíble, habían entrado a territorio libanés, como lo hacen en tantísimas ocasiones. Y como digo, este comandante me lo dijo fuera de micrófono y dijo que mensualmente tenía que reportar a Nueva York, a la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York, el constante goteo de violaciones israelíes. Por lo tanto, no es Israel en su papel, obviamente, victimistas, ataca a 6 países, pero sigue siendo siempre la víctima. No es el norte de Israel realmente el que corre riesgo de ser invadido por parte de Hezbollah, a pesar de que, recuerdo, en 2015 el ministro de Defensa israelí llegó a concretar que era muy posible que si existiera una nueva guerra, una nueva confrontación bélica con Hezbollah, se luchara en territorio israelí. Sí. Aquí lo que estamos viendo es una Israel que quiere acaparar el mayor espacio posible de río Litani hacia el sur, pero estamos viendo que incluso quieren llegar más allá. Pues, Han parado esta ofensiva sobre Beirut porque se lo ha exigido Donald Trump. Si no, ya estaríamos viendo a las tropas israelíes luchando a las afueras de Beirut. Alberto, quería ir justo con ese tema. Le pregunto también a Brian, nos dice Alberto que lo que él ve es claramente una política expansionista de Israel. Vimos ayer cómo se tomaron este frente de Beaufort, que evoca a la anterior guerra, una de las anteriores, ya había estado ocupado por Israel. Y vimos como el medio Axios publicó esa llamada en la que supuestamente Donald Trump le dijo a Benjamin Netanyahu que estaba loco y le recordó básicamente que era él el que estaba evitando que entrara a la cárcel. ¿Cree que se ha cansado Donald Trump ya de las aventuras de Benjamin Netanyahu? Netanyahu, muchos estamos cansados en realidad políticamente hablando. Eso creo que no es una mentira para nadie. Incluso a lo interno del mismo Israel hay grupos que no apoyan para nada algunas medidas y algunas, digamos, dimensiones, no solo de Netanyahu, sino de algunos otros miembros de su gabinete, incluyendo ministros que han salido con cosas que incluso comprometen la propia seguridad del Estado. Sí, digamos, debo, pues, tal vez señalar o ampliar un poco algunos aspectos que Alberto, pues, ha mencionado en su intervención, que me gustaría, digamos, pues tal vez darles como otro matiz para no dejarlo quizás incompleto. Primero, él hablaba, por un lado, de un proyecto sionista, el cual, pues, evidentemente, creo que queda un poco corto porque el sionismo no es un movimiento monolítico, no es un movimiento homogéneo, existen diferentes corrientes sionistas, algunas incluso que se oponen a cualquier política como la que pueda estar implementando el gobierno de Benjamín Netanyahu hasta este momento. En segundo lugar, se puede, digamos, utilizar la defensa de los territorios que sienten que están siendo agredidos, que se dentro de una dinámica de agresión sin necesidad de devaluar o de desacreditar, por ejemplo, de que sí se esté agrediendo, por ejemplo, a la contraparte. En este sentido, se puede hablar, por ejemplo, de que hay zonas en el sur del Líbano que han sido incluso a la que se les han pedido a la población ser desplazadas, se han movilizado para poder establecer esta famosa amarilla de control y que incluso se ha corrido un poco más la línea amarilla, creando incluso roja de control, donde está hasta el puente Beaufort, pero que se utiliza como un punto estratégico, pero que ha sido incluso dimensionado de una manera un poco mayor de lo que realmente significa a estas alturas, digamos, de la historia, a diferencia de lo que pudo haber sido antes con otros tipos de dinámicas.
pero esto no descarta también, digamos, las acciones que se han estado ejecutando por parte de Hezbollah contra el norte de Israel. Y dentro de este sentido es importante pues destacar de que, por ejemplo, se menciona el caso de soldados que han violentado la soberanía del Líbano, que posiblemente ha ocurrido. Yo no voy a decir que sí o que no, porque ahorita no tengo acá, digamos, papeles para una cosa o para la otra. Una cosa no debería tampoco desacreditar el argumento de la otra parte. Lo cierto es que Hezbollah como tal no es el ejército del Líbano, y si estamos hablando de una cuestión relacionada con soberanía que evidentemente compete al Estado, si Hezbollah, que no es el Estado y no es el gobierno como tal, no debería, digamos, de tomar acciones, y en caso de que incluso ellos tomaran la decisión de tomar prisioneros a soldados israelíes en este sentido, pues evidentemente existe todo un protocolo para la entrega de soldados o para el trato también de prisioneros. No es como que simplemente voy a comportarme de la forma en la que yo quiera, y esto aplica para el que sea, llámese el ejército de Israel, llámese el ejército del Líbano o cualquier fuerza. O sea, las normas son exactamente las mismas y la crítica por ese lado es importante. Y luego hay un tema que siempre me llama la atención por las dimensiones que se le da, que tiene que ver con esta llamada doctrina del Gran Israel, que sí, existe una doctrina denominada así, que algunos incluso hablan de una extensión territorial de características mesiánicas, ¿verdad? De las cuales pues existirán algunas figuras dentro de Israel que creen en ese idílico mesiánico, pero lo cierto del caso es que en la realidad de la actualidad respecto al gran Israel, lo cierto es que lo único que existe de ese gran Israel hasta este momento es, digamos, una corriente ideológica, un factor político y una influencia. ¿Por qué? Porque hasta este momento lo más que se domina de ese denominado Gran Israel, y que incluso hay críticas al interno del mismo Israel, tiene que ver con las regiones del Cisjordania, de la margen occidental. La Franja de Gaza está bajo una situación de ocupación militar, pero recordemos que después del 2005, por más que hubiesen controles, hubiesen bloqueos por parte de Israel y de Egipto, la Franja de Gaza no tenía israelíes dentro. Las zonas de Líbano, si bien en estos momentos tienen una ocupación israelí de características militares, no tiene una ocupación con intenciones de integración al territorio de Israel, por más que hayan existido figuras que lo hayan dicho. Desde el punto de vista realista, hasta este momento lo que existe es una ocupación militar tratando de correr los límites de la acción en este caso de Hezbollah, mucho más al norte del río Litani, incluso, digamos, lo que está comprometiendo la situación del acuerdo de alto al fuego con Líbano, debido, sí, digamos, a correrlo mucho más allá del norte del río Litani. Y la situación, por ejemplo, Siria, donde hemos visto, sí, por un lado, una ocupación, por ejemplo, en su momento de los altos del Golán, que siguen estando, digamos, bajo ocupación, pese a que exista incluso una ley de los años 80 que Israel anexa a los altos del Golán, y que esto no es reconocido por la ley internacional. En esto, pues, es evidentemente de esa manera. Lo cierto es que aquí estamos hablando de una ocupación de características estratégicas, y aún así no existe, digamos, una intención de establecimiento poblacional. Y cuando yo hablaba de la expansión iraní, yo no estaba hablando de ocupación territorial, yo estaba hablando de la influencia de la profundidad estratégica, que en esto sí tengo que enmarcarlo. Irán ha establecido a lo largo de los años una expansión de una influencia estratégica a través de proxies, que lo hacen con Hezbollah, lo han hecho con Hamas, lo han hecho con la Yihad Islámica, lo hacen con las guerrillas de Ansar Allah, y lo hacen también con los grupos de Hezbollah en Irak, y grupos similares con una ideología muy cercana, sí, lo mismo, digamos, en su momento, con la influencia que hacía directamente sobre Siria. Sí, me quedan apenas 5 o 6 minutos. Les voy a pedir a los dos ser un poco más breves en estas dos últimas preguntas que les voy a hacer. Le quería preguntar también, Alberto, hemos visto críticas al interior de Israel después de esa llamada de Donald Trump. Le dicen sus socios más radicales que está casi vendiendo la soberanía de Israel. ¿Esto en qué puede derivar en Benjamín Netanyahu, también en estas negociaciones que se ven ahora mismo?
Bueno, ciertamente Benjamín Netanyahu no puede encontrarse con un escenario de paz porque es una persona que tiene los días contados frente a un juzgado por el que se le piden decenas de años de cárcel por corrupción. Esto se ha ido rotando en el tiempo, el no enjuiciarlo de lleno, porque en tiempos de guerra no se puede realmente cambiar de liderazgo político y por lo tanto se ha usado por parte de Benjamín Netanyahu esta posibilidad de mantener la guerra permanente, bien sea en la Franja de Gaza, bien sea en la Cisjordania ocupada, atacando a Irán, atacando el Líbano, como siempre digo, y posteriormente jugando el papel de la gran víctima que siempre recibe tortazos por todas partes y que tiene enemigos de todo el mundo. Pero como supuestamente ha dicho el medio Axios, le habría dicho Donald Trump a Benjamín Netanyahu que ya te odia todo el mundo y todo el mundo empieza ya también a odiar a Israel. Esta es una consecuencia política, obviamente, de la forma en la que Benjamín Netanyahu ha provocado el que en este momento a nivel mundial exista olas de antisemitismo, porque francamente mucha gente conecta el antisemitismo real, que es la persecución de los judíos contra lo que es la acusación o condena de los crímenes que Benjamín Netanyahu, que no olvidemos el liderazgo político y militar israelí, está en busca de captura por los tribunales internacionales. O sea, como dice el señor Acuña, de que están defendiendo sus fronteras en el norte de Israel y se están defendiendo de Hamas y es toda una pura defensa y solo ellos tienen derecho a la defensa. Francamente, el país ocupante no tiene derecho a la defensa, eso es según Naciones Unidas. Y en cambio, cualquier país que sufra ocupación militar tiene todo el derecho a utilizar cualquier medio para resistir y atacar a la potencia ocupadora. Sí. Entonces, francamente, lo que está pasando en este momento, yo creo que es un paripé, porque han sido los medios afines a Trump los que han filtrado la noticia a los medios de que ha existido esta bronca y tal. Pero hemos visto que horas después Israel, nuevamente, en su capacidad de defenderse, ha atacado un hospital, ha matado en las últimas horas a 8 libaneses, todos civiles, a pesar de que para Israel todo muerto, aunque sea un recién nacido, es miembro de Hezbollah o es miembro de Hamas, son todos terroristas. Francamente, Israel hace lo que quiere. Benjamín Netanyahu lleva 40 años pidiendo el atacar a Irán y no ha encontrado un presidente lo suficientemente estúpido hasta hoy, hasta que ha encontrado a Donald Trump para secundarlo en esta guerra, en este conflicto. Pero este conflicto pues, para Israel, para Benjamín Netanyahu, tiene que ser global y regional. Tiene que incluir a toda la región, debilitar a todos los posibles focos anti-israelíes y, francamente, ese es el permanente conflicto que existe en la región. Pues Alberto, le voy a dar los últimos 2 minutos de programa también a Brian. Brevemente le hago un poco la misma pregunta después de lo que hemos visto que señala Axios y las críticas también al interno de Israel. ¿Qué movimiento cree que puede tomar ahora Benjamín Netanyahu? En este punto lo que va a optar el gobierno de Israel es medirse en cuanto, digamos, a lo que las acciones con respecto al Líbano se puedan estar ejecutando. No tanto, digamos, porque no se vayan a seguir haciendo operaciones contra Hezbollah, sino que van a evitar quizás que la escalada vaya todavía muchísimo más allá, ¿verdad? Hay que entender de que en la situación actual, incluso el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán está, digamos, en alas de cucaracha, está, digamos, en cualquier momento colapsa y ha colapsado por menos. Entonces, creo que la situación va a seguir yendo por ahí, ¿verdad? Y bueno, algo que menciona Alberto y que me gustaría ya con esto cerrar es cuando habla del tema de la resistencia a la ocupación, ¿verdad? Si bien pues existe un argumento que habla de resistencia a la ocupación, recordemos que incluso la resistencia tiene límites, ¿verdad? Cuando se atacan a civiles, dentro de la cuestión de la resistencia, es incorrecto. Cuando se atacan militantes o militares, pues el derecho internacional lo respalda, pero acá el problema ha habido en que no solamente se están buscando objetivos militares,
sino también objetivos civiles, como se ha hecho, digamos, tanto en el norte de Israel, como lo menciona. No estoy diciendo que solamente se defienda, porque evidentemente también se cometen fallos, pero evidentemente también hay ataques que provienen del otro lado, que no solo van contra militares, y esto es importante mencionarlo. De nuevo, lo que dije al principio, una cosa no anula la otra, dos errores no hacen un acierto, y en este sentido creo que hay que ser muy críticos de lo que está pasando en general, porque al final de cuentas son las poblaciones civiles las que se ven afectadas en su mayoría. Pues Brian Acuña, si vamos a terminar, le doy las gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y Alberto García Watson, también gracias por estar con nosotros aquí en este debate de France 24. Y gracias por la invitación. Un placer estar con los dos, un placer como siempre tenerles al otro lado de las pantallas. Espero que hayan disfrutado de este debate. Ya saben que pueden ver tanto este como ediciones anteriores en nuestro sitio web también y en nuestro canal de YouTube. Me despido no sin antes dar las gracias a nuestra jefa de edición, Laura Garzón, a Melissa San Miguel en la producción de invitados y a todo el equipo de cámaras, luces y sonido. Nosotros seguimos.